El viejo oeste, un lugar que solemos imaginar con vaqueros valientes, duelos al atardecer y salones llenos de música y whisky barato. Pero detrás de esas imágenes románticas se escondía una realidad mucho más oscura, un mundo brutal, sangriento y a veces, francamente escalofriante. Hoy descubrirás 25 cosas del salvaje oeste que probablemente no sabías. Advertencia. Algunas son tan perturbadoras que te harán agradecer no haber vivido en esa época. Las ejecuciones en la horca no siempre salían bien. La horca era el método de ejecución más común, pero en la práctica casi nunca resultaba rápida o indolora. Si la cuerda quedaba corta, el condenado podía tardar hasta 20 minutos en morir, colgado, retorciéndose y jadeando. Si quedaba demasiado larga, el cuello no se rompía. El cuerpo podía ser incluso decapitado frente a la multitud. Para la gente del pueblo, aquello no era un accidente traumático, era simplemente parte del espectáculo. Cementerios improvisados y tumbas poco profundas. En muchas ciudades del oeste, los muertos no recibían entierros dignos. Los cementerios eran improvisados y muchas veces no se cavaba lo suficiente. La consecuencia, lluvias o tormentas, podían dejar huesos y cuerpos a la vista, creando escenas que hoy parecerían sacadas de una película de terror. Los viajeros solían toparse con calaveras en el camino, un recordatorio de lo frágil que era la vida en aquellas tierras. El duelo no era como en las películas. El clásico duelo del mediodía, con dos hombres caminando y disparando al mismo tiempo, rara vez existía. En realidad, los duelos solían ser caóticos y brutales, disparos por la espalda, emboscadas o tiroteos en plena cantina. La mayoría moría sin siquiera desenfundar. Lo escalofriante es que muchos de estos enfrentamientos ocurrían delante de familias y niños que lo veían como algo normal en la vida cotidiana. La brutalidad de los forajidos. El nombre forajido suena romántico, pero la realidad era muy distinta. Bandidos como Bloody Bill Anderson o la banda de los Dalton solían mutilar a sus víctimas como advertencia. Era común dejar cuerpos colgados de árboles o incluso clavar mensajes en la piel de quienes se atrevían a desafiarlos. El mensaje era claro. El miedo mantenía el control donde no había ley. Las amputaciones sin anestesia. En un mundo sin hospitales modernos, una herida de bala o una infección terminaban casi siempre en amputación. Los médicos, cuando lo sabía, cortaban brazos o piernas sin anestesia. A lo mucho ofrecían un trago de whisky o un trozo de cuero para morder. El dolor era insoportable y muchos morían desangrados en el proceso. Muertes en las caravanas. Viajar hacia el oeste en caravanas era un sueño para muchos colonos, pero también una sentencia de muerte. La mayoría no caía en emboscadas de nativos, como se suele pensar, sino en accidentes, hambre o enfermedades como el cólera. Los cuerpos eran enterrados al costado del camino, y los viajeros podían ver filas de cruces marcando el destino de quienes no lograban llegar. El canibalismo de Donner Pass. Uno de los episodios más escalofriantes fue el de la expedición Donner en 1846. Atrapados por la nieve en Sierra Nevada, sin comida, algunos colonos recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Se alimentaron de los cadáveres congelados de sus compañeros, y este hecho quedó grabado como una de las historias más macabras del oeste. Castigos entre bandidos. La vida de forajido no solo era peligrosa frente a la ley, sino también dentro de las mismas bandas. Los que traicionaban o intentaban huir eran castigados brutalmente, latigazos, mutilaciones o ejecuciones públicas. Muchos morían a manos de sus propios compañeros antes que enfrentando a un sheriff. Casas embrujadas y supersticiones. Los colonos del oeste eran profundamente supersticiosos. Creían en fantasmas de mineros muertos, en brujas del desierto y hasta en espíritus que rondaban cementerios improvisados.
Algunos saloons cerraban temprano porque los dueños aseguraban escuchar pasos, risas o golpes cuando ya no había nadie. Los peligros de la naturaleza. El viejo oeste no solo era peligroso por los hombres, también por la naturaleza. Alacranes, serpientes de cascabel, osos, lobos y hasta pumas acechaban a los viajeros. Un simple encuentro podía ser fatal, especialmente cuando las heridas se infectaban sin remedios disponibles. Incendios en los pueblos. Las ciudades del oeste estaban construidas casi totalmente de madera. Un descuido con una lámpara de aceite o un cigarro podía prender fuego todo un pueblo en cuestión de minutos. No existían bomberos organizados, así que muchas familias morían atrapadas en llamas, sin poder escapar. La justicia de linchamientos. Cuando alguien era acusado de un crimen, no siempre había juicio. Las multitudes tomaban la justicia en sus manos y linchaban a los sospechosos. A veces, incluso personas inocentes eran colgadas simplemente porque alguien los señaló con un dedo. Médicos charlatanes. En el oeste abundaban los médicos, que en realidad eran charlatanes ambulantes. Vendían tónicos milagrosos con alcohol, opio o mercurio. Muchos pacientes terminaban más enfermos o incluso muertos por confiar en estos remedios falsos. Las guerras entre bandas. Algunas ciudades eran campo de batalla entre bandas rivales. Los enfrentamientos no eran uno contra uno, sino tiroteos masivos en las calles. Los civiles quedaban atrapados en medio de la balacera, y a menudo había víctimas inocentes. Los cementerios de pistoleros. En ciertos pueblos, los cementerios tenían secciones separadas para pistoleros, prostitutas o suicidas. Muchos eran enterrados sin nombre, solo con una cruz de madera. El olvido era tan grande como la violencia que vivieron, la crueldad hacia los animales. Los caballos eran esenciales, pero también sufrían abusos. Eran sobrecargados, mal alimentados y muchas veces golpeados hasta morir. Algunos pueblos estaban llenos de cadáveres de caballos que simplemente eran abandonados en las calles. Justicieros despiadados. No solo los bandidos eran crueles, los sheriffs y cazadores de recompensas también podían serlo. Algunos cobraban recompensas por matar, sin importar si la persona era culpable o no. La línea entre héroe y villano era muy difusa en el oeste. Morir de sed en el desierto. Los viajeros que cruzaban desiertos como el de Arizona sabían que el agua era vida. Muchos morían deshidratados y sus cuerpos quedaban secos bajo el sol, convertidos en cadáveres momificados naturalmente. Prostitución y enfermedades. Los burdeles eran comunes, pero también focos de enfermedades como la sífilis o la gonorrea. Muchas mujeres morían jóvenes, no solo por las infecciones, sino también por violencia de clientes o proxenetas, torturas de nativos y colonos. En los enfrentamientos entre colonos y tribus nativas, ambos bandos recurrían a la crueldad. Algunos colonos quemaban aldeas completas, mientras que ciertos grupos nativos aplicaban torturas rituales a los prisioneros. La brutalidad era parte de la guerra por la supervivencia. Riñas sangrientas en los salones. Los salones eran el centro de la vida social, pero también escenarios de violencia. Una discusión por una partida de póker podía terminar con cuchilladas, botellas rotas en la cabeza o disparos frente a todos. Cirugías improvisadas en medio del campo. Cuando un vaquero resultaba herido lejos de un pueblo, los mismos compañeros tenían que operarlo. Usaban cuchillos, hierros al rojo y hasta pólvora para cauterizar heridas. El dolor era indescriptible y las posibilidades de sobrevivir mínimas. La fiebre del oro y su precio. Miles llegaron en busca de oro, pero pocos lo encontraron. En cambio, muchos murieron en derrumbes de minas, intoxicados con mercurio o asesinados por rivales. El sueño de riqueza
a menudo terminaba en una tumba olvidada, el tráfico de restos humanos. En algunos pueblos, los cuerpos de criminales ejecutados eran vendidos a universidades de medicina. Otros eran exhibidos como atracciones macabras en ferias. Los muertos seguían siendo mercancía incluso después de perder la vida. La esperanza de vida era bajísima. En general, la gente del viejo oeste vivía con la muerte al acecho. Epidemias, violencia, accidentes y pobreza hacían que la esperanza de vida promedio fuera de apenas 35 a 40 años. Llegar a viejo era casi un milagro en aquel mundo brutal. El viejo oeste no fue el lugar romántico que Hollywood nos vendió. Fue una época de violencia, enfermedades y muerte constante. Cada cruce de caminos, cada pueblo polvoriento y cada mina escondía historias escalofriantes. Ahora que conoces este lado oscuro, dime, ¿te hubiera gustado vivir en el salvaje oeste?